Cordial saludo, mi nombre es Cindy Paola Jiménez González, estudiante del programa académico de Psicología, actualmente cursando el segundo semestre en la ciudad de Cali. El día de hoy voy a exponer sobre la sensación y la memoria. ¿Qué es la sensación? La sensación es uno de los procesos más básicos, ya que nos permite procesar la información a través de los sentidos como la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Es un proceso por el cual los receptores sensoriales y el sistema nervioso reciben y representan la energía de los estímulos procedentes del entorno, como por ejemplo, podemos sentir la sensación de hambre, de sed, agotamiento y calor. Tenemos tipos de sensaciones. Está la sensación visual, que es el encargado de detectar aquellas sensaciones creadas cuando observamos o miramos en nuestro entorno. Entre ellas encontramos dos tipos de sensaciones visuales, como la sensación cromática. Estas son generadas por la detección de colores, y tenemos las acromáticas, que son sensaciones generadas por el grado de claridad del ambiente. Esto nos permite ver desde el blanco hasta el más negro absoluto. Tenemos el sentido auditivo. Este nos permite detectar los sonidos que llegan al mecanismo interno del órgano auditivo en forma de vibraciones y los cambios de presión del ambiente. Este puede diferenciar la altura y el tono, al igual que se varían en función de un timbre. También tenemos el sentido olfativo. Este nos permite percibir los aromas y olores del medio ambiente. Cuando aparece una fragancia externa, podemos percibir si es agradable o desagradable. Esto activa los receptores capilares de las fosas nasales. Tenemos el sentido del gusto, que es aquella sensación producida por una reacción química que se da cuando una sustancia es detectada por las células receptoras del gusto, situadas en las papilas gustativas de la cavidad bucal, principalmente en la lengua. Las pupilas gustativas pueden detectar 4 sabores básicos. Entre esas son el dulce, el salado, el ácido y el amargo. Y por último tenemos el sentido del tacto, que son las sensaciones que responden a los cambios de la superficie del cuerpo, es decir, en nuestra piel. La piel puede sentir todo estímulo o elemento que lo toque. Aquí tenemos la estructura o áreas cerebrales implicadas. Iniciamos con la información visual. Esta llega de los ojos hasta la denominada corteza visual primaria. Esta se ejerce en el tálamo, que da la función de estación de relevo de la información sensorial y de filtro. De acuerdo a esto, con su potencial de relevancia de dicha información, en general cada hemisferio cerebral recibe información procedente del lado del cuerpo opuesto. Esto quiere decir, la corteza visual izquierda recibe las señales procedentes de la retina del ojo. Tenemos la corteza auditiva primaria, se halla en el lóbulo temporal, y es, como su nombre lo indica, el área cortical encargada de un primer procesamiento de la información auditiva. La corteza auditiva primaria identifica tono y volumen del sonido. Se halla rodeada por la secundaria y esta a su vez por la terciaria. Cada una de ellas iría procesando aspectos cada vez más complejos de la información sonora. Tenemos la corteza somatosensorial. Esta hace referencia a una franja de lóbulos parietales del cerebro de mamíferos, a la que llegan las denominadas sensaciones somáticas procedentes de receptores situados en la superficie corporal y en músculos y articulaciones. Esto se trata de que los receptores del tacto tienen un estímulo a la presión, a la temperatura, al dolor, a las superficies y a la posición de los músculos y de las articulaciones. Otra de las áreas cerebrales son los axones de las neuronas del bulbo olfatorio. Se proyectan a través del tracto olfatorio lateral a diferentes áreas de la corteza olfativa, la mayor de las cuales la denomina la corteza piriforme. Pero estas también incluyen el núcleo olfatorio anterior, el tubérculo olfatorio, los núcleos
corticales anterior y posterior de las amígdalas y parte de la corteza entorrinal. La información olfativa es enviada directamente a otras áreas encefálicas como el bulbo olfatorio del otro lado, que es el hipocampo y el hipotálamo, y también es enviada directamente desde diferentes áreas como el tubérculo olfatorio, corteza piriforme, amígdala y corteza entorrinal. Se cree que estas vías a las áreas corticales superiores son importantes para la distinción de los olores. Tenemos la corteza gustativa primaria, se considera que es la responsable de la percepción del gusto. Esta se subdivide en dos subestructuras. La primera es la ínsula anterior y la segunda el opérculo frontal, el giro frontal inferior del lóbulo frontal. Finalmente, cada región de la corteza sensorial proyecta la información recibida a través de la materia blanca hacia las áreas de la corteza próxima, donde es sometida junto con las otras regiones a elaboración de análisis e integración. En dicha integración intervienen elementos como la memoria, las emociones evocadas, y como consecuencia de esto puede elaborarse las correspondientes respuestas motoras principalmente. Y por último tenemos trastornos de la sensación. Como lo había dicho anteriormente, la sensación es la información recibida por el sistema nervioso central de los órganos de los sentidos, pero en ocasiones con algunos pacientes estas se ven alteradas. Entre estos trastornos tenemos el agobio, alucinaciones sinestésicas, alucinaciones táctiles, angustia y ansiedad, atracón y bolo o globo histérico. En ocasiones hay pacientes que refieren en sus momentos de angustia sentirse agobiados. Esta es la sensación de no poderse mover o de no poder respirar. Tenemos las alucinaciones sinestésicas. En esta el paciente siente la sensación de que sus miembros ejecutan movimientos cuando en realidad están parados, o que sus miembros pesan mucho o son muy ligeros, o que el suelo se mueve, que vuelve, o bien que una fuerza inhibidora no los deja moverse. Esto puede aparecer en pacientes con problemas neurológicos como Parkinson, miastenia gravis, epilepsia parcial y muy raramente como consecuencia de la retirada de fármacos como las benzodiazepinas. Tenemos alucinaciones táctiles, es cuando el paciente cree haber tocado objetos inexistentes, y la pasiva, más frecuente, en la que el paciente cree haber sido tocado. Pueden tener un carácter terrorífico, los pacientes pueden sentir que les pinchan, les queman, los golpean, y en otras ocasiones pueden tener un carácter sexual. Entonces los pacientes sienten que les producen erecciones o que se introducen animales en su vagina. Son interpretados como productos de una influencia externa. También tenemos la angustia y la ansiedad. Es el sentimiento de angustia patológico o neurótico. Puede manifestarse con síntomas somáticos, conductuales y subjetivos. Los síntomas somáticos pueden ser cardiovasculares como la taquicardia, palpitaciones, dolor, palidez, accesos de calor, respiratorios como la disnea, la hiperventilación, los suspiros, sensación de ahogo o la opresión torácica. También tenemos los digestivos que pueden provocar náuseas, vómitos, diarreas. Tenemos los genitourinarios que pueden producir poliuria, eyaculación precoz, frigidez, incontinencia. Esta angustia se puede exteriorizar a nivel conductual en forma de inhibición o inquietud psicomotriz, incapacidad para estar sentado, restregándose las manos con movimientos continuos, entre otros síntomas. Tenemos el atracón. Este se caracteriza por la aparición de episodios recurrentes
de 1 o 2 horas de duración, durante los cuales ingieren grandes cantidades de alimento de forma rápida y acompañado de una sensación de pérdida de control sobre la ingesta. Después de que un paciente tiene este tipo de episodios, hay una sensación de malestar y de culpa. Este puede asociarse con una depresión mayor, trastornos de angustia y determinados trastornos de la personalidad. Y por último tenemos la sensación de la opresión en el pecho que asciende hasta el cuello, que aparece en algunos pacientes con síntomas somáticos de ansiedad. Aparte de estos trastornos de los que les hablé, tenemos infinidades de trastornos adicionales que van acompañados con trastornos en la percepción. Ok, ahora vamos a hablar de la memoria. Es la capacidad de registrar información de forma voluntaria, de recordar, pensar, sentir sensaciones y estímulos. Esta nos da la facultad donde almacenamos información, recordamos el pasado y la cual nos permite interpretar hechos. Contamos con 3 tipos de memoria. Iniciamos con la memoria sensorial. Nos lleva información por medio del ojo hasta el cerebro, lo que realiza su percepción. Tenemos la memoria a corto plazo. Esta se supone que es la atención y expone nuevamente al estímulo de leer y mirar nuevamente. Tenemos la memoria a largo plazo, que esta está constituida por el conocimiento, experiencia y saberes y es fundamental al momento de aprender. La memoria es una de las capacidades más prodigiosas del ser humano que nos permite sobrevivir, pero también disfrutar de nuestras vidas y hacernos interrogantes que alimentan nuestra curiosidad insaciable. Tenemos las estructuras o áreas cerebrales implicadas en poder mantener la memoria. En cada una de estas vamos a ver cuáles se encargan de tener memoria de corto, largo plazo. En el área prefrontal se puede registrar la actividad, que es la percepción, atención y concentración. En el sistema límbico está la adquisición. En los cuerpos mamilares, hipocampo, fornis y áreas adyacentes tenemos como actividad la memoria inmediata, reciente o de corto plazo, actividades sencillas, mecánicas o únicas, como por ejemplo marcar un número telefónico. En la corteza prefrontal está la memoria de trabajo, actividades complejas o creativas. En la corteza cerebral, cuerpos mamilares y tálamo tiene como actividad la retención y codificación, el hipocampo, la evocación y la creativa. Y por último está la corteza central en áreas de asociación. Esta es la memoria a largo plazo, como diversos archivos, gradientes temporal amnésicos. Cada una de estas áreas cerebrales cumplen con una función específica para adquirir los tipos de memorias que hablamos anteriormente. También en la memoria se puede percibir las patologías como el Alzheimer, demencia, amnesia, disnesia, paramnesia y la hipermnesia. Iniciamos con el Alzheimer. Es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. La demencia es una alteración múltiple del aparato mental que puede ser progresiva y esta afecta la memoria a corto y largo plazo. Está la amnesia, que es la ausencia de recuerdos y puede darse por un medio específico relacionado con un evento. Está la disnesia, que es un grado de afectación menor, o sea que el individuo no recuerda parte de los eventos. Está la paramnesia, que es una alteración de la memoria, es cuando una persona cree haber vivido un suceso que nunca le ocurrió. Y está la hipermnesia, que es cuando se incrementa la capacidad de la memoria respecto a ciertos acontecimientos y se presenta en personas con estilos cognitivos obsesivos. Y por último, quiero agradecerles por la atención.